Perfecto, pues bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de obligaciones fiscales, que es parte del ciclo de capacitación 2025, desarrollado por Contemos Juntos para Sumar e ICO Centro de Fortalecimiento. Les damos las gracias por estar el día de hoy, pero sé que muchos de ustedes han estado pendientes de todas nuestras sesiones y les agradecemos mucho que estén capacitándose y en actualización constante en un sector que necesita mucho de ustedes en su acompañamiento a las organizaciones para que puedan cumplir con todas sus obligaciones legales, fiscales y contables. Entonces, le cedo la palabra a mi compañero Alan Manzanares, que va a estar al frente de la sesión. Bienvenido, Alan. Muchas gracias, Yure. Como siempre es un gusto que nos inviten aquí a platicar con todos estos temitas tan divertidos que tenemos, las donatarias, ¿no? Temas legales, fiscales y contables. El día de hoy, como ya comentó Yure, vamos a estar platicando de obligaciones fiscales, específicamente, o más bien, obviamente, enfocadas a donatarias, autorizadas, o aquellas que, si nos acompaña alguna que aún no sea donataria, o forme parte de algún colectivo que eventualmente quieran ser donataria, pues este curso les va a servir justo para poder identificar cuál es el marco de cumplimiento que tenemos que tener presente el día de mañana que ya lo seamos. Para las que ya somos donatarias, bueno, pues esto es lo que tenemos que tener presente hoy por hoy y que tenemos que estar desarrollando y llevando a cabo para mantener esa donataria vigente. Sabemos que lo difícil de ser donataria no es obtenerla, sino mantenerla vigente. Entonces, tomen estos puntitos como véanlo como un checklist si lo quieren tomar así, de qué es lo que tengo que tener presente y qué es lo que tengo que cumplir en el año, en el ejercicio, para que no me llegue el día de mañana el SAT a través de buzón tributario a requerirme alguna obligación que tal vez no cumplí, ¿no? Incluí por ahí también en la presentación un par de puntitos nuevos que se derivaron de reformas. Por ahí uno principal es, o vamos a tocar el tema de la reforma en materia de lavado de dinero, de la ley de prevención del lavado de dinero. Entonces, no vamos a ahondar tan a detalle en la reforma, en toda la reforma. Vamos a ver puntos muy, muy concretos, pero sí para que tengan voy a decir la tranquilidad, no necesariamente de la reforma, pero sí de que tocaremos el punto en su momento. Em, y bueno, pues sin nada, sin más, perdónenme, nada más como indicaciones previos a iniciar. Recordemos, por favor, si nos vamos uniendo, todas las preguntas que tengamos, si las podemos hacer a través del chat de la sesión, ayuda mucho para mantener el orden. Igual nuestros micrófonos, mantenerlos apagados. Y en caso de queramos abrirlos, pues primero es levantar la mano y esperar a que nos autorice algún miembro del equipo operativo de la sesión. O en su defecto, reitero, realizar la pregunta o cuestionamiento a través del chat de la sesión, justo para mantener el orden y pues la paz dentro de la sesión del día de hoy. Y creo que serían todas las indicaciones. Yo creo que ya me conocen la mayoría. Veo muchos nombres y caras conocidas, pero me vuelvo a presentar. Mi nombre es Alan Manzanares, del equipo de Contemos Juntos, AC. Nosotros, al igual que ICO Centro de Fortalecimiento, somos una organización fortalecedora en el estado de Nuevo León, que nos dedicamos específicamente a abordar temas de cumplimiento y de fortalecimiento en temas legales, fiscales y contables para donatarias autorizadas. De ahí el por qué nos invitan, o nuevamente, o este año también ICO, y aquí a través del equipo con Yure, para dar ese tipo de temas y capacitaciones. Entonces, ahora sí, sin más, después de esta breve presentación, pues pasemos a lo principal del día de hoy, que son las obligaciones. Y dentro de la estructura que planteamos o que establecimos para la sesión de hoy, nos gustaría empezar dándoles o comunicándoles cuáles son aquellas cosas que de entrada no deberíamos estar haciendo. O sea, tenemos por una parte lo que deberíamos de hacer, las obligaciones, pero también por otra parte aquello que no deberíamos estar haciendo como donatarias. Aquello que desde la misma figura de donataria autorizada no tenemos autorizado, válgame la redundancia. Entonces, empecemos por ahí. Aquellas actividades que como donataria yo tengo prohibido hacer. Si alguno de ustedes, una vez que las repasemos todas, identifica que lleva a cabo alguna, lo importante es voltear internamente o adentro de mi organización, ver por qué lo estoy haciendo y buscar mitigarlo. ¿Qué es esto? Buscar dejar de hacerlo. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir dónde encontrar estas actividades. Pero todo este listado que vamos a ver ahorita lo van a encontrar justamente en su oficio de autorización de donataria. En las últimas páginas viene, oye, donataria, ¿qué es lo que no puedes hacer? Van a encontrar estas mismas actividades. Entonces, si incumplimos eso de allá o mi oficio de autorización, nos puede causar que nos revoquen la donataria. Entonces, no se arriesguen.
Vamos a empezar entonces con estas actividades que no debería estar haciendo, actividades prohibidas. Empezando pues por la número uno que tendremos que tener presente, el perseguir lucro. De entrada, las donatarias autorizadas a nivel, hablando en temas fiscales, operamos bajo un régimen fiscal conocido como organizaciones con fines no lucrativos. Entonces, si nos ponemos a realizar actividades con el objetivo de perseguir lucro, estamos yendo completamente en contra de esta naturaleza, tanto constitutiva como fiscal. Entonces, oigan, si lo que quieren es poner una empresa y generar millones de pesos, la figura de la notera autorizada no es la ideal. La figura donataria es para perseguir fines sociales y no lucrativos, que ayuden a la sociedad. Oye, que sí podemos tener cierto tipo de ventas o cierto tipo de ingresos que más adelante vamos a ver para hacernos de recursos y fomentar o financiar el objeto social. Sí, sí se puede, pero todo tiene que estar enfocado a ese fin no lucrativo, asistencial, de desarrollo social. Vaya, ese fin social, no fin comercial o fin lucrativo, vaya, de únicamente generar recursos. Es el primero que no deberíamos estar haciendo, o que no deberíamos confundir la figura, perseguir un lucro. El siguiente, en un sentido similar, oye, la donataria lo que busca, reitero, es atender cuestiones sociales. No debería yo tener o por qué estar haciendo o metiendo dentro de esta operación que yo manejo ni temas políticos ni temas religiosos. Y yo sé que en ese último a veces puede ser un poco difícil, principalmente en donatarias que tienen como preponderante, como actividad preponderante, perdónenme, la cuestión asistencial. Porque, oye, es que, no sé, imagínense, voy a poner el ejemplo. Yo tengo autorizado el objeto de rehabilitación de personas farmacodependientes, los famosos anexos aquí en México, en Monterrey, al menos. Oye, pero es que como parte del programa, pues yo les quiero inculcar en las personas, como parte de su rehabilitación, una cuestión espiritual. Ahí es donde entramos con temas complicados porque esa cuestión espiritual se relaciona al tema religioso. Entonces, lo ideal, o el deber ser más que lo ideal, es que separemos completamente estas cuestiones. Oye, lo político, existe una figura legal que puedo constituir llamado partido político, que la ley también contempla, igual la ley del ISR la contempla, pero su objeto principal es eso, perseguir cuestiones políticas o intervenir en cuestiones políticas. La donataria, reitero, es para fines sociales. Después, mismo tema con la parte religiosa. Existe una figura llamada asociación religiosa, que su principal objetivo va a ser perseguir cuestiones religiosas, válgame la redundancia también. Entonces, oigan, si hoy por hoy hacemos alguna de estas dos actividades siendo donatarias, lo ideal es que lo dejemos de hacer y sepárenlo. Oye, que pueden tener por su cuenta o por otro lado una asociación religiosa o a su vez un partido político. Y ambos también de estas dos figuras van a tener a nivel fiscal exenciones de impuestos. Pero el deber ser o lo correcto es que manejemos y operemos la figura jurídica que nos corresponde según la actividad que llevamos a cabo. Si voy a empezar a juntar o a mezclar alguna de estas, quien se va a dar cuenta va a ser la autoridad y me va a cerrar, me va a quitar el permiso. ¿Por qué? Porque voy a destinar mis recursos a un fin que no es el principal y que aparte está prohibido. Entonces tengan cuidado con eso. Después, otro tema relacionado un poquito a la parte política, no al 100%, que es lo de influir en cuestiones de legislación. Pero aquí en concreto, y lo voy a puntualizar, es que ustedes influyan o participen en cuestiones legislativas de manera remunerada o teniendo algún objetivo final remunerado. ¿Qué es esto? Es muy diferente, y lo voy a plantear así. Que ustedes me digan, oye, ¿sabes qué? Es que estoy viendo que existe una ley de asistencia social, esto es un ejemplo, ¿eh? De asistencia social que requiere modificaciones, que requiere reformas. Y yo como donataria o yo como organización de la sociedad civil asistencial que veo en el día a día cómo impactan o cómo podrían impactar esas reformas a la población, pues sí me interesa que se reforme esta ley. Yo puedo proponer una iniciativa de reforma porque todos los ciudadanos de México pueden proponer reformas a la ley y presentarla con un diputado. Oye, pues yo quiero presentar esta reforma, yo como organización, que va a beneficiar directamente a mi población asistencial. Entonces, en esa cuestión particular no habría problema. ¿Por qué? Porque
la manera en que influiríamos en la legislación está directamente vinculada a mi población y a mi objeto social autorizado para ser donataria. ¿Cuál estaría mal? Oye, ¿sabes qué? Es que llegó una empresa conmigo, lo voy a poner así, una empresa constructora que quiere que yo, con mi población beneficiada, con mis miles de beneficiarios, vayamos a un meeting donde vamos a promover o vamos a presionar a un político o a un diputado para que presente una iniciativa de reforma que le va a beneficiar únicamente a la empresa por cuestiones económicas. Y me va a pagar. Dice que me va a dar un incentivo para mover las personas. Voy a equipararlo, si lo quieren ver así, a los nuevos acarreados del gobierno, ¿no? Entonces, eso es lo que está mal, eso es lo que está prohibido, que yo reciba remuneración para incentivar o promocionar leyes que, uno, no estén vinculadas a mi población o que no beneficien directamente a mi población; dos, que beneficien a un tercero, que, reitero, no esté vinculado al objeto social; y tres, volvemos al punto inicial, que me paguen por ello. Si caemos en alguna de esas tres, o en las tres inclusive, lo que estamos haciendo está incorrecto. Cuando sí podemos hacerlo, reitero, cuando beneficia a mi población y cuando esté vinculado con mi objeto social, siempre y cuando no sea remunerado. Es para que tengan cuidado. Y también, si les dicen, oye, ¿sabes qué? Es que tú como donataria no puedes meterte en temas de leyes. Sí, sí puedes. Tenemos limitaciones, pero sí podemos. Entonces, nada más tengan cuidado por ahí. Igual me adelanto, o más bien, pongo una pequeña pausa. Si sienten que voy muy rápido, me pueden poner por ahí en el chat, o si tienen preguntas, igual las puedo responder al momento. Yo voy a buscar igual por el tema de tiempos, tratar de las más complicadas dejarlas al final, o si alguna se responde más adelante, pues la dejo pendiente, pero igual cualquier duda que tengan, no se la guarden. Acuérdense que su duda puede ser la duda del vecino o del de al lado, entonces todo es válido. Muy bien. Ahora, siguiente actividad prohibida. Em, que llevemos a cabo actividades deportivas como un fin y no como un medio. ¿Qué es esto? ¿O por qué lo redacto de esta manera? Em, Así como las cuestiones, me regreso un poquito, políticas y religiosas, que cada una tiene su figura, aquí también en el tema deportivo existe una figura llamada asociación deportiva, que va a buscar justamente fines meramente deportivos, como pueden ser los clubes deportivos, los equipos de fútbol, etcétera. Entonces, como donataria, si mi intención es ser donataria, porque nos llegan muchos de estos casos, oye, quiero ser donataria para crear un equipo de fútbol de niños para mandarlos eventualmente a la FIFA o mandar los equipos internacionales para que pues tengan su promoción a nivel mundial, ¿no? Yo te digo, híjole, o sea, sí entiendo de dónde viene o de dónde puede nacer tu intención, porque pues, los quieres sacar de la calle para darles un mejor futuro, pero ahí el fin de toda esa actividad es justamente deportivo, es que ellos vayan a un equipo de fútbol internacional o que vayan a un equipo nacional, vaya, seleccionados. Por eso, si nuestro fin es un tema deportivo, no podemos estarlo haciendo. ¿Cuándo sí pudiéramos incluir actividades deportivas? Cuando sean un medio para un fin. Oye, el fin no es hacerlo futbolista. El fin es, por ejemplo, sacarlos de las calles para que no participen ni en conductas delictivas ni caigan en drogas. Y como parte de mi programa integral, porque no es únicamente eso, sí incluye una parte del deporte. O sea, hago equipos de niños de colonias para que vengan a jugar todos los días de 8 a 9 de la noche. Para que en ese horario, en vez de que estén afuera arriesgando su vida, estén en ese espacio seguro. Pero vaya, es una actividad dentro de muchas, dentro de un programa integral de atención asistencial a esta población. No únicamente como fin la actividad deportiva. Mismo tema con otras actividades deportivas, como pueden ser cualquier otro deporte o actividades físicas. Entonces, ahí se usan como un medio para conseguir un fin. ¿Cuál es el fin? Oye, pues el fin es que esta persona o este menor esté bien y tenga tanto salud como integridad, como educación, etcétera. Entonces, ahí sí se puede. Donde no se puede es cuando yo solo diga, ah, pues solo quiero hacer un futbolista. Quiero sacar de la calle a niños y hacerlos futbolistas. Es lo que no se puede porque existe, reitero, una figura específica para ello, que es la asociación deportiva. Y cada una de estas que les mencioné, a su vez, tiene sus autoridades correspondientes. Tanto los partidos políticos como el tema religioso como actividades deportivas van a tener autoridades correspondientes que las van a regular. En el caso de las donatarias tenemos al SAT por un lado y por otro lado tenemos a cada una de las entidades que nos acreditan, como puede ser el DIF, en Nuevo León al menos, la Secretaría de Igualdad e Inclusión y pues muchas otras, ¿no? En diferentes materias de donatarias. Pero bueno, eso es con el tema deportivo, para que tengan cuidado también. Si es un fin, no deberían estarlo haciendo. Si es un medio para el fin, ahí sí se puede. Muy bien. Siguiente, actividad prohibida.
reitero y voy a repasar o voy a repetir más bien lo que dije al inicio. Todas esas lo van a encontrar justamente en su oficio de autorización. No me las estoy inventando. Entonces dicen, oye, es que llegó a la sesión, nos inventó qué es lo que no podemos hacer. Vean su oficio. Viene directamente ahí. Siguiente punto tiene que ver con los ingresos. Y te dice aquí que garantices obligaciones con el patrimonio de la organización. Entendiendo por patrimonio, no únicamente sus donativos, sino también todos aquellos activos, aquellos bienes que ustedes tengan. Entendiendo por bienes, carros, oficinas, inmobiliario, no sé, marcas, patentes, ahora sí donativos, otras fuentes de efectivo, monedas, etcétera. Todo lo que se considera un ingreso para ustedes o un bien que tenga un valor, forma parte de su patrimonio. Y lo que te dice aquí la actividad prohibida es que utilices ese patrimonio para garantizar obligaciones con terceros. ¿Qué es esto? El ejemplo más claro que les puedo dar es las tarjetas de crédito. O un préstamo, si lo quieren ver mejor. Oye, es que en un préstamo me está diciendo el banco o la casa de préstamo o el prestamista que me va a dar una cantidad si yo dejo en garantía algún bien de la organización. Por ejemplo, un vehículo o un inmueble. Dejo las escrituras o dejo hipotecado un inmueble de la organización. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el patrimonio para garantizar una obligación con un tercero. ¿Cuál es la obligación? De que eventualmente yo le voy a regresar el dinero porque es un préstamo. Y si no se lo regreso, él se puede cobrar con ese bien. Eso es lo que no se puede hacer. Y ahorita les puse el ejemplo también de las tarjetas de crédito, porque aunque directamente la tarjeta de crédito no te va a obligar a que pongas o garantices con un bien. Muchas veces te piden sí que establezcas avales. O póngale que no, pero al final la tarjeta de crédito es una deuda que tú estás contrayendo. Y como donataria, de hecho, no deberían ser, o las instituciones bancarias no deberían autorizar las tarjetas, porque tampoco perseguimos fines lucrativos. Entonces, tengan cuidado con la tarjeta de crédito porque pues sí también te puede llegar a complicar. Tengan mucho cuidado con el tema de préstamos, en donde te pidan garantizar con el patrimonio de la organización y si lo están pidiendo, la respuesta es que no se puede. Por el contrario, lo que sí se puede, y esto es una duda que a veces nos llega, dicen, oye, es que el tema del comodato, porque en el comodato, la figura del comodato es, yo te presto algo, no te voy a cobrar y después me lo devuelves. Oye, es que yo donataria, tengo un carro que no ocupo y lo quiero dar en comodato a un beneficiario o se lo quiero dar en comodato a otra donataria. ¿Se puede? En ese caso, la respuesta es que no, al menos como comodato, no. ¿Por qué? Porque igual estamos cayendo en lo mismo, estamos utilizando el patrimonio de la organización, estamos utilizándolo para prestárselo a otra persona. ¿Qué es lo que sí se puede? La operación inversa. Alguien me lo puede prestar a mí, ahí sí se puede. O sea, yo puedo ir con un municipio, yo puedo ir con un tercero, con una empresa que tenga un bien inmueble, que tenga un bien mueble, un carro, un vehículo, y me diga, oye, te lo voy a prestar, úsalo lo que tú quieras, en comodato te lo doy a ti, donatario, úsalo por 5, 10, 20 años, lo que tú quieras, o lo que sirva, o lo que te funcione, después me lo regresas. Ahí sí se puede. Ustedes como donatarias sí pueden recibir comodatos, sí pueden ser sujetos de comodatos. Más sin embargo, ustedes no pueden darlos, para que tengan mucho cuidado. A ver, pregunta, ahorita vi el chat por aquí, me voy a regresar un poquito. Pregunta Aurelio. Si tenemos, por ejemplo, una organización de partidos de fútbol, para mantener a los niños sanos, recibimos patrocinios de alguna empresa, es válido. Híjole, ahí volvemos a lo mismo de lo del fin, o lo del fin o medio. Si como parte de tu programa tienes más cuestiones que la complementan, no únicamente formar el partido o el equipo de fútbol con los menores, yo te diría que no hay problema. Pero si nada más te enfocas en esto, ahí sí podrá llegar a entenderse por parte de la autoridad que está desarrollando preponderantemente actividades deportivas. ¿Cómo lo podría solucionar? Oye, aparte de que están en el equipo y juegan los niños y los junto, también les doy algún tipo de taller, no de fútbol o no de deporte, sino de la vida diaria, de educación, tanto de habilidades sociales, de habilidades blandas, etcétera. Les doy alimentación. Procuro en caso de que se enfermen, también les puedo dar algún tipo de medicamento, les puedo atender cuestiones de salud también. Digo, va a requerir o va a estar dependiente de lo que tengas autorizado. Aquí me estoy enfocando o estoy planteando el escenario en caso de que sea una batalla asistencial, porque a su vez asistencialismo tiene diferentes fracciones que que podrías tener, más bien. Si no las tienes, oye, pues también es importante contar o identificar qué es lo que tenemos autorizado, que ahorita más adelante vamos a ver como un ejemplo de cómo hacerlo.
Pero, digo, es un ejemplo de cómo sí hacer esa actividad que planteas, Aurelio, para que no únicamente se quede en tengo un equipo de fútbol. Aunque sea de niños en situación de vulnerabilidad, pero sigue entendiéndose como una actividad deportiva. Entonces, en la medida en que puedas complementarlo con actividades integrales, vaya, que integres dentro de esta atención más cosas, no únicamente la parte deportiva, te puede limitar el riesgo que puedes tener con la autoridad. La respuesta es que sí. Pero al final, si no se puede, o sea, si sabes que no, ya nada más quiero tener un equipo, yo te recomendaría pues modificar la figura a la que corresponda, que es asociación deportiva. Pregunta después aquí Julieta, algo relacionado a lo que vamos a ver ahorita el patrimonio. El fundamento de no otorgar como datos. Tengo un terreno, lo puedo construir para luego rentar. Em, Ok, el fundamento, Julieta, de entrada es tu oficio de autorización, que es lo que les decía. Todas estas funciones o todas estas actividades que van a ver aquí, las van a encontrar justamente en su oficio de autorización. Y ahí van a encontrar listado cada una de las actividades prohibidas que no pueden llevar a cabo. Específicamente en la ley, creo que ahí sí te la debo. Tengo entendido que viene el reglamento, pero principalmente nosotros nos basamos en el oficio de autorización. Cuando nos preguntan dónde viene establecido, es justamente en el oficio. Y la siguiente pregunta, de si tienes un terreno y lo puedo construir para luego rentar, sí. Si tú tienes un terreno o si ustedes tienen un terreno, ya sea propio o que alguien más les dio en comodato, que les prestó indefinidamente y ustedes construyen para posteriormente rentar, el arrendamiento de bienes inmuebles o de bienes muebles para ese efecto también de activos, sí se puede hacer. De hecho, se recomienda. Ahorita les decía de que, oye, no puedes prestar cosas. ¿Cómo si puedes hacerlo sin ponerte en riesgo? Rentándolo, arrendando el bien inmueble o el bien en especie, o el bien físico, pues. Entonces, sí se puede. La respuesta directa a lo que preguntas, Julieta, la segunda, es que sí se puede. Y sí, Aurelio. Digo, más adelante vamos a verlo, pero efectivamente, como va a ser un ingreso para ustedes, tendrá que estar amparado o justificado con un CFDI, con un comprobante fiscal. De donativo, no, perdónenme, un comprobante fiscal, una factura. Ya más adelante vamos a ver eso también. Pero bueno, continuamos entonces. Ya vamos a acabar las actividades que no deberíamos de hacer. Uy, ahí va. La siguiente, proporcionar beneficios a los asociados o asociados. ¿Qué pasa aquí? Y voy a plantearlo de la siguiente manera. Imagínense que tenemos a una donataria, por un lado, y tenemos por el otro a una empresa, a una SA. En el caso de la segunda, que es la SA, se constituye justamente para que los accionistas, porque ahí son accionistas no asociados, tengan un lucro o tengan un beneficio. Oye, yo aporto capital a esta empresa para que crezcan operaciones y a su vez crezca el rendimiento de mi aportación y en función de las acciones que yo tenga me van a pagar más o menos. Idealmente más, ¿no? Entonces, el fin principal de un accionista en una empresa es beneficiarse, es tener un lucro. Igual en general de la empresa, pero vaya, hablando de las personas que lo conforman. El fin final o el fin es que tengan un beneficio económico. Eso es por un lado. Por el otro lado, con las donatarias, ¿qué pasa? Con las donatarias o las asociaciones de la sociedad civil, la misma figura te dice que aquellas personas que la conformen como asociados, como patronos inclusive en las ABPs o socios en las sociedades civiles, te dice que el puesto es meramente, voy a decir la palabra simbólico. ¿En qué sentido? En el sentido que no tiene como derecho o no genera el derecho de proporcionar o de recibir algún beneficio económico de la organización o para ese efecto en especie tampoco. Vaya, tú formas parte o conformas la organización social o civil con el mero fin de que ésta apoye a otros. Vaya, que sea un auxiliar de la asistencia en tu estado o en tu comunidad. Por ello, te ponen como actividad prohibida que los asociados no se pueden beneficiar, no pueden poner en el acta de que cada año, si sobran donativos, se los vamos a dar a los asociados. No, todo se tiene que reinvertir en el objeto social, en el desarrollo de la actividad autorizada que ustedes tengan, ya sea como donataria o como sociedad en general, ¿no? Y esto lo quiero puntualizar o lo amplié de esta manera, porque sí hemos encontrado en la práctica organizaciones que llegan con esa duda, de que, oye, es que tengo los asociados y me están preguntando que si les puedo regresar sus aportaciones, o que si al final del año nos sobran donativos, se los podemos repartir, tipo como un aguinaldo, y no.
La respuesta directa es que no, no se puede y no hay manera en que así se pueda. ¿Por qué? Porque ese patrimonio, esos recursos, así como en el otro, de no garantizar, lo tenemos que destinar únicamente al objeto social. Y el objeto social no incluye repartírselo a los asociados. Entonces, si alguna persona nueva llega a su organización queriendo ser asociado, queriendo formar parte del consejo directivo, son funciones meramente, voy a decir gratuitas, ya ni siquiera simbólicas, voy a decir gratuitas. Son funciones voluntarias. Oye, sí, soy asociado, soy consejero, pero es una función voluntaria. No tiene un costo. Más bien, no tiene una remuneración. Entonces tengan cuidado con ello. Y no caigamos en incumplimientos tampoco por no saberlo. Después, y ya por último, esta tiene un pequeño asterisco, esta última, que es destinar el patrimonio a no donatarias. ¿Y por qué digo que tiene un asterisco? Porque técnicamente si yo soy una donataria asistencial y yo me dedico al tema de alimentación o al tema de salud, forzosamente voy a tener que utilizar esos recursos para comprar bienes en especie, hablando de bienes en especie como alimentos o medicinas, y dárselos a a personas que lo necesitan. Ahí ya no se entiende como un donativo, se entiende como parte de tus programas autorizados. Lo que no puedes hacer o lo que está prohibido es que llegue una empresa, y como tal lo voy a establecer así, como una empresa, y te diga, oye, dame un donativo, porque quiero ir a alguna zona damnificada ¿cómo se llama? Un desastre natural, y pues queremos llevar los recursos o queremos ir a apoyar. Entonces, danos un donativo para nosotros ir. Ahí no se puede. Uno, dos, donde tampoco se podría. Aún y que la otra, perdón, parte en este trueque, en este intercambio de donativos, sea donataria, yo personalmente, si es que es donataria, yo tengo que tener autorizado el fin de apoyo económico para poder hacerlo. De ahí el asterisco que les digo. Si yo no tengo autorizado el fin de donataria de apoyo económico a otras donatarias, yo no puedo estar dando donativos de esa manera. Yo no puedo estar dando donativos a otras donatarias porque me lo pidan. ¿Por qué? Porque nos saldríamos o nos estamos saliendo del objeto social autorizado. Y créanme que eso sí tiene repercusiones. Ya nos ha llegado diferentes organizaciones que han sido revocadas justamente porque llevaron a cabo actividades que no tenían autorizadas. Y para colmo, piensan, ¿sabes qué? Nadie se va a dar cuenta. Oye, la autoridad se da cuenta cuando presentas tu informe de transparencia y con tus facturas o tus FDIs. Entonces, está muy evidente para la autoridad cuando alguno de ustedes no hace una actividad que no tiene autorizada. Y ya va a depender del SAT o de la autoridad de donatarias si los regaña hoy, los regaña en 5 años, pero el regaño va a llegar eventualmente. Entonces, no se pongan en riesgo y revisen justo aquello que no pueden hacer. Mm, presenta por acá una pregunta, Rocío. Y voy a ver si la entiendo correctamente, Rocío. ¿Se puede destinar el patrimonio, activos fijos, a autoridades gubernamentales, a alguna secretaría estatal o municipio en un proceso de liquidación? Tengo entendido que sí, Rocío, digo, es un caso muy reservado, porque sí se puede llegar a dar cuando alguna donataria entra en proceso de liquidación, entendiendo como liquidación el proceso en el que van a cerrar todo, que van a cerrar operaciones y van a tener que liquidar sus activos o destinar sus activos a otras organizaciones específicamente autorizadas, puede entrar una salvedad porque la misma ley te maneja o te contempla, creo que esto van a encontrar por miscelánea fiscal, no en el Código Fiscal, es en la miscelánea fiscal, una regla, que dice que las entidades de gobierno también pueden recibir donativos. Y en su oficio donataria ellos tienen pues que son gobierno específicamente. Entonces nada más ahí tendrías que revisar, uno, de entrada que estés en el proceso de liquidación efectivamente, o sea que ya te vayas a cerrar y tengas que repartir tu patrimonio. Y dos, checar bien qué dependencia es, porque creo que no todas las dependencias pueden ser sujetas a esto. Existe un listado de dependencias que pueden ser sujetas a recibir donativos, y ahí sí no estoy preciso en qué lugar lo puedes encontrar, porque es un caso que no se ha dado. Generalmente cuando se liquidan, buscan o procuran dar los donativos a otras donatarias amigas o vecinas, pero pues de que se puede con autoridades, sí se puede. Nada más ten cuidado por ahí, reitero que estás en liquidación, porque si no estás en proceso de liquidación y te pones a repartir los donativos, entramos a lo mismo del tema de apoyo económico. Te estamos dando apoyo económico a entidades, aunque estén autorizadas, ni si yo no lo estoy, entramos en el incumplimiento y nos puede llegar a repercutir.
Ok. Entonces digo que creo que sí se puede, Rocío. Por ahí les paso el fundamento una vez que les pase la presentación con tu pregunta de la miscelánea fiscal, donde dice que las entidades de gobierno también pueden recibir donativos o pueden ser sujetas a recibir donativos. Vaya, que se consideran como autoridades o entidades autorizadas para recibirlos. Pero igual ellos tienen que expedirte, eso no se salva, un comprobante de donativos. Y muchas autoridades creo que ni siquiera saben cómo hacerlo. Entonces ahí también nada más tendrás que considerar ese puntito, porque sí tendrá que expedirse un recibo para amparar la recepción del recurso o del activo en su defecto. Muy bien. No sé si con esto respondí tu pregunta, Rocío. Si no, más adelante igual me regreso. ¿Va? Bueno, con eso, entonces, y ya me tardé un poquito, pero bueno, cerramos lo que es la parte de actividades prohibidas, ¿no? Ahora sí vamos a entrar a aquello que es lo que sí deberíamos estar haciendo o que sí podemos hacer y más adelante qué obligaciones, ahora sí fiscales, entran para poder mantener esta autorización que algunos de aquí ya tenemos. Aquí, de entrada de esta presentación o esta diapositiva, creo que muchos ya la han visto, es una que traemos siempre en los cursos y que no nos cansamos de presentarles. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida que existen diferentes actividades de donataria. No todas las donatarias son iguales, no todas las donatarias tienen autorizado lo mismo y en su defecto, mi donataria, por ende más bien, no tiene autorizado todo lo que ve en pantalla. Vaya, yo no puedo hacer todo a menos que pida permiso expreso para hacerlo y me lo autoricen. Entonces, es importante conocer como donatarias qué es lo que tenemos autorizado porque reitero, nos hemos encontrado en la práctica donatarias que tienen años de operar. Y por ejemplo, oye, hace 10 años saqué la donataria por un tema asistencial. Y cuando le preguntas qué es lo que hace, te empieza a dictar cosas o a platicar cosas que no tienen nada que ver con la parte asistencial, que tienen más que ver, por ejemplo, con el tema educativo, con tema de becas, con tema de apoyo económico, es muy común. Y lo que pasa es que la autoridad sí se da cuenta, como les dije, y se sorprende el día de mañana que le llega su oficio de revocación. Y no entienden por qué, si yo estoy haciendo actividades de donataria. Pues sí, técnicamente lo estás haciendo, pero estás haciendo actividades de donataria que no tienes autorizadas. Entonces, para poder hacer cualquiera de esta lista que está en pantalla, que son 12 creo que objetos, lo que presento, tenemos que pedir permiso y esperar a que nos autoricen. Si no nos dan permiso o si no nos autorizan, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque, más bien, no lo puedo hacer y si lo llego a hacer, va a tener una repercusión no únicamente con la donataria, sino también a nivel económico. Entonces, tengan cuidado. Ahora, igual súper repaso Super Express, para aquellas que no sepan y que sean nuevas o que tengan poquito en el sector, o aquellos que nunca les han platicado cómo hacerlo. Oye, ¿cómo identifico un objeto social autorizado? ¿Cómo sé qué es lo que tengo autorizado? Voy a decir que fácil, únicamente es buscando este documento que ven en pantalla, lo van a ver muy similar en sus casos, en algunos un poquito más viejo, pero con una estructura similar. A esto es lo que conocemos como oficio de donataria. Esto es lo que te va a dar el SAT a ti como una validación, como una constancia que pueda avalar que eres donataria. A veces lo confunden con otro llamado anexo 14, que eso te piden mucho los donantes cuando vas a participar en convocatorias de donativos. Ese anexo 14 es algo similar, pero es nada más un listado. Ahí nada vas a encontrar si estás autorizada o no. Y con qué objeto principal, porque puede que tengamos más de un objeto, pero ahí solo van a aparecer con uno. Entonces, para saber cuál es el alcance completo de mi objeto social como donataria, tengo que irme a este documento conocido como oficio de autorización de donataria. Si no sé cuál es, si nunca lo he visto, es ir a buscarlo. Si no lo encontramos en físico y mi donataria es relativamente reciente, lo que pueden hacer es irse a buzón tributario, a la sección de notificaciones y ahí lo pueden encontrar. Entonces, si ya lo tenemos, ya lo ubicamos, lo principal que tenemos que identificar en el documento para cerciorarnos que hablamos de lo mismo es, uno, identificar que tengo un número de oficio, que es la parte de acá arribita. Dos, que en el asunto se determine de manera textual que se esté emitiendo una constancia de autorización para recibir donativos deducibles en México o en el extranjero, que también puede pasar. Y checar la fecha. ¿En qué fecha me lo autorizaron? ¿En qué fecha se emitió? Estos son los primeros tres puntos que tenemos que identificar. Si ya tenemos el documento, identificamos estos tres, si están presentes, específicamente los tres, bueno, podemos continuar con el documento. Si falta alguno de ellos, específicamente si falta el de en medio, que es el asunto, ahí tendrás que buscar otro porque posiblemente no estemos ubicando el documento que sea el que estamos hablando en este momento. Ya lo tenemos, ya revisamos los tres puntos. ¿Qué sigue? Oye, es un documento generalmente de entre 4, 5, 6 hojas. Entonces va a tener diferentes hojas con diferentes
textos o párrafos, ¿no? Pero para poder identificar qué es lo que yo tengo autorizado o qué es lo que me autorizó la autoridad, en este caso el SAT, vamos a irnos generalmente a la segunda hoja. En las primeras partes de la segunda hoja, lo que hace la autoridad es teclear o no teclear. Ay, se me fue la palabra, pero bueno, ya. Va a transcribir de manera textual cómo está tu objeto social en tu acta, en tus estatutos, por un lado. Por otro lado, la autoridad, y que está aquí, miren, la autoridad va a decir, ok, ya revisé tu objeto social, ya revisé tu acta, y esta acta que tú me presentas tentativamente encaja en estas actividades que yo tengo previstos en el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ese artículo 79, como creo que también ya lo han mencionado mucho en estas capacitaciones, pero es el artículo que regula a todas las autoridades, a todas las entidades, perdón, y organizaciones que se consideran como entidades no lucrativas. Ahí entramos tanto donatarias como otro tipo de organizaciones o entidades. Específicamente con donatarias tenemos ciertas fracciones que nos aplican. En el caso que presento en pantalla, menciona aquí fracciones quinta y fracción 25. Si se dan cuenta, dice, dichas actividades se ubican en los supuestos previstos por el artículo 79, fracciones quinta, no, fracciones sexta, perdónenme, y 25. ¿Cuáles son estas dos? La sexta es la fracción que corresponde a actividades de carácter asistencial o asistenciales. Y la 25 son actividades de desarrollo social. Entonces, a su vez, cada una de estas fracciones eh, tiene diferentes incisos. De la A a la I, creo que el inciso 6, y el 25 de la A a la G, si no me equivoco. Entonces, es importante ver o empatar más bien, porque a veces yo puedo tener en mi objeto social todas las actividades de donataria habidas y por haber, pero cuando la autoridad las transcribe en mi oficio de autorización, en función de la evidencia que yo le presenté, puede ser que de 100 cosas únicamente me autorice a hacer 10 o 5 o nada más una. Entonces, la recomendación aquí es que no únicamente se queden con la idea de que si lo tengo en mis estatutos ya lo puedo hacer. No, es un primer paso, sí. El siguiente paso es que ya con tus estatutos modificados o ampliados, vayamos después con la autoridad certificadora correspondiente para cada actividad donataria. Recordemos que si somos asistenciales podemos ir con el DIF o con igualdad de inclusión. Si somos en temas de desarrollo social podemos ir igual con igualdad de inclusión, con el CLUNY, etcétera. Cada actividad donataria de las que vimos hace ratito en la diapositiva de acá va a tener su autoridad correspondiente que la va a acreditar, que la va a certificar. Y la certificación de la que hablo no es otra cosa más que una carta que te van a expedir, que le va a decir Hacienda al SAT cuando tú presentes tu solicitud de donataria, que sí haces esas actividades que tú dices. Véanlo como un ojo o una mano de ayuda que tiene el SAT, porque el SAT no puede ir físicamente a cada organización a revisar que efectivamente estén haciendo actividades sociales. Entonces, lo que hace es ayudarse de otras autoridades de cada materia para hacer esta certificación. Entonces, en función de lo que yo tenga autorizado, reitero, para que me dé permiso el SAT de hacerlo, lo tengo que tener en mi acta, en mis estatutos. Tengo que pedirle permiso o tengo que pedirle una autoridad certificadora que me acredite y ya después ir con el SAT, con estos dos documentos o evidencias, a pedirle que me dé permiso de hacerlo y esperar la respuesta. No es únicamente, ya presenté la solicitud, ya lo puedo hacer. No, se esperará a que me respondan, porque puede ser que te respondan negándote la solicitud. Si te la niegan, tendrás que presentar una nueva. Hasta en tanto no te autorice directamente o expresamente el SAT, no puedes hacer actividades adicionales o actividades que no estén autorizadas. Si no te puedes comprometer o puedes comprometer la permanencia o la autorización que actualmente ya tienes. Y aquí les pongo como un tip, ya para avanzar de este puntito, que ese documento que menciono, este oficio de autorización, que el que les presenté acá como ejemplo, yo les marqué únicamente 3 secciones o 4 secciones del documento, pero reitero, es un documento como de 5 o 6 hojas que yo los invito a leer en su totalidad. Oye, puede ser que haya cosas que no entiendan, ok, las pueden preguntar después, pero realmente revísenlo porque ahí van a encontrar información muy importante y de mucha ayuda para mantener vigente su donataria, como que, pues, lo que vimos al principio de la sesión, las actividades prohibidas, más adelante igual las obligaciones fiscales, algunas, no todas, que más adelante vamos a ver también.
Entonces, nada más tengan mucho cuidado con eso. Muy bien. Con eso cerramos esta primera partecita. Y pregunta por aquí Aurelio, para adicionar una actividad que me autoricen, ¿se debe de volver a hacer un trámite completo o o sería mediante un trámite especial? Eh, Mira, Aurelio, para simplificar, es mediante un trámite. Ni completo ni especial, es solo un trámite. Realmente igual a donataria es solo un trámite. Lo que va a pasar es que lo que sí puede cambiar más bien es que a diferencia de cuando tú solicitas la donataria por primera vez a cuando presentas una ampliación de donataria, en la primera vez el trámite se llama como tal solicitud de donataria. En posteriores ocasiones, cuando solicites alguna ampliación, se va a llamar así solicitud de autorización de actividades adicionales o de ampliación de actividades de donataria. Entonces, al final se presenta en el mismo lugar, en el buzón tributario, en el portal del SAT, pero el procedimiento es realmente el similar. Solo cambia el título tal vez, pero el procedimiento y documentación que tú vas a presentar para que te autoricen en su defecto va a ser el mismo. Estatutos, oficio de autorización o carta de acreditación y en algún caso la opinión de cumplimiento positiva, que creo que es importante que la tengas, que es lo que certifica que tengas tu cumplimiento fiscal en forma. ¿Va? Yure, nada más confirmarme, perdón, si me puedes ayudar. ¿La sesión está hasta la 1 o 1:30? 1:30. Ah, muy bien, porque ya tenía un poco de prisa, pero bueno, muy bien. Gracias, Yure. Entonces, ya con esa introducción tan larga, pasamos a lo principal del día de hoy, que son las obligaciones fiscales. Aquellas cosas que ahora sí yo debería estar haciendo, y por eso inicié diciéndoles lo que no deberían de hacer, lo prohibido. Ahora tenemos que ver lo que sí tendríamos que hacer, que son las obligaciones fiscales, para evitar que nos quiten la donataria, o para, en su defecto, siendo positivos, para mantener la donataria vigente. ¿Va? Entonces, aquí lo separé en tres secciones. Ahorita les voy a adelantar me voy a adelantar para decirles cuáles son, que es el cumplimiento general de carácter legal, cumplimiento general de carácter fiscal y cumplimiento específico para donatarias. ¿Por qué son tres? Porque las primeras dos la tenemos que hacer todos, y digo todos como cualquier entidad, persona moral de México. Todos lo tenemos que tener presente, incluidas donatarias. Por eso digo todos, o sea, no es como que soy donataria, no lo voy a hacer. Todo lo tenemos que tener, seamos donatarias, seamos una empresa, seamos una sociedad simplificada, etcétera. Cualquiera que sea nuestra figura constitutiva, mientras seamos una persona moral constituida en México, tenemos que cumplir estas dos cuestiones o estas dos áreas que les digo de cumplimiento general. Y ya la tercera va a ser únicamente de donatarios. Entonces, empezamos por lo general y luego vamos a lo específico. Con lo general legal, empecemos con temas relacionados al gobierno corporativo o al tema de tus actas o al tema de tus asociados. Y una obligación que tenemos que tener por estatutos es que al menos una vez al año celebremos una asamblea anual. En la asamblea anual generalmente se tocan temas, por ejemplo, de presupuesto, temas de, oye, ¿cómo nos fue el año pasado? ¿Cumplimos las metas o no? Oye, ¿sabes qué? En la asamblea anual queremos modificar el consejo directivo o queremos mantenerlo, queremos modificar poderes, queremos meter nuevas personas, asociados o patronos. Hay diferentes cuestiones que pueden entrar en esta asamblea anual, pero es importante que al menos, o en esta asamblea en general, pero al menos celebremos una al año. ¿Pueden ser más? Sí, pueden ser más, pero lo recomendable y lo ideal es que celebremos al menos una. Y muchas organizaciones no lo hacen, ni siquiera celebran una. No necesariamente esas asambleas tienen que protocolizarse, a menos que involucren, ojo, que se toquen temas de trascendencia en los estatutos de la organización o en la estructura orgánica o estructura directiva. ¿Qué es esto? Oye, que cambie poderes, que cambie representantes legales, que cambie asociados, que cambie estatutos. Oye, ¿sabes qué? Voy a cambiar el objeto social. Queremos meter más actividades. A menos que tengan alguno de esos cambios que requieran como o que tengan esa trascendencia en la estructura de la organización y sus estatutos, no ocupan protocolizarlos. Si es nada más una asamblea anual donde se juntaron los asociados o el consejo directivo y platicaron del presupuesto, platicaron de objetivos, platicaron de a cuánta gente atendimos, etcétera, cuestiones meramente operativas o en su defecto administrativas, no ocupa estar protocolizada ante notario público. Pero se ocupan levantar un acta de la asamblea, o una minuta si lo quieren ver así, donde se diga qué es lo que se vio y eso guardarlo. Si por el contrario, en la asamblea sí queremos tocar temas trascendentes como los que les comenté, poderes, asociados o cambio de estatutos, esos forzosamente sí tenemos que ir con un notario a protocolizarlos o a que ese documento tenga fe pública. ¿Por qué?
porque tiene o representa cambios importantes a la información de la donataria. Y yo posteriormente le tengo que informar de esos cambios al SAT, a la unidad de donatarias, a aquella que me dio la donataria. Y no te lo va a aceptar si ese documento no está protocolizado. Si únicamente le presento un Word o un PDF de una minuta que yo hice donde dije que iba a cambiar poderes y que iba a cambiar representantes legales o que iba a incluir o iba a admitir nuevas personas a la organización como asociados, si no está protocolizado te lo van a rechazar. Te van a decir justamente, oye, pues volteate con un notario que te protocolice el acto, que te protocolice la asamblea y luego ya que lo tengas protocolizado, vuelves conmigo y me lo avisas. Si llegas a hacer el cambio, no lo protocolizas si no lo avisas al SAT y el día de mañana se da cuenta, estamos cayendo en un incumplimiento por el cual me pueden sancionar. Entonces tengan cuidado con esto de las asambleas. Después, bueno, se relaciona mucho lo que acabo de decir, que es justamente protocolizar los acuerdos de las asambleas. Aquellos que requieran ser protocolizados, reitero, si son cuestiones meramente operativas o administrativas, no ocupamos protocolizarlos, pero sí ocupamos establecernos en algún documento, en una minuta de esa asamblea, y eso guardarlo como parte de nuestro archivo de la organización, para que tengan cuidado. Ya si tenemos documentos que sí protocolizamos, también hay que guardarlos. Bueno, eso sí, con mayor importancia tenemos que guardarlos porque uno, ya gastamos en notario para protocolizarlos y dos, forman parte de los estatutos históricos o vigentes de la organización. Entonces nos lo pueden pedir el día de mañana las autoridades, sí, pero no lo vayan a tirar. De que, ¿sabes qué? Tenemos el acta constitutiva, perdónenme, que celebramos hace 20 años, pero hoy en día ya tenemos otra acta que modifica los estatutos. ¿Ya podemos tirar la primera? No, no la tiren. Guárdenla, todo se guarda. Específicamente con estos documentos relacionados a la constitución de la organización, hay que guardarlos, no lo vayan a tirar. Después. El tema de seguridad social, tal vez no lo aplica a todos. ¿Por qué? Porque hay donatarias que conocemos o que hemos visto que no tienen como tal empleados, que tienen, por ejemplo, voluntarios y tienen acuerdos con ellos en los que se entiende que el apoyo que puedan prestar o el tiempo que le puedan prestar a la organización es voluntario. Pero por otro lado, sí tenemos organizaciones que dicen, oye, yo sí tengo empleados. O sea, tengo personal que me ayuda a llevar a cabo la operación de la organización de manera remunerada, o sea que yo les pago para que lo hagan. Entonces, en esa cuestión, es importante, como donatarias, por un lado, y por otro lado, como personas morales y como patrones, que esas personas tengan seguridad social. ¿De qué forma? Oye, pues yo como patrón me tengo que ir a registrar al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social y los tengo que dar de alta como trabajadores, como yo su patrón y ellos como mis trabajadores, para que tengan seguridad social. Y esto no lo digo como una recomendación, lo digo como una obligación, porque si el día de mañana tú tienes empleados y únicamente les pagas en efectivo o les transfieres a su cuenta, pero no los tienes registrados en el instituto, cuando te hagan una auditoría, porque esas sí llegan también muy, muy comúnmente, em, el IMSS es de las autoridades que más multa en México. Entonces, si te encuentras con empleados que no están dados de alta en el instituto y que sean como tal empleados, te puede poner una multa muy, muy grande. Entonces, yo no te recomiendo pelearte o darle razones al IMSS para que te regañen, ¿va? Pregunta por aquí Aurelio, ¿a qué personas se les puede pagar vía asimilados a salarios? Es justamente uno de los puntos donde quería o que iba a andar despuesito Aurelio, el tema de asimilados a salarios. Entendamos la figura del asimilado a salario no como una figura de carácter, voy a decir, regulado por la ley del seguro social o por la cuestión de seguridad social. Es una figura meramente fiscal o una facilidad fiscal en la que podemos tratar a un profesionista independiente como si fuera un asalariado para efectos de cobro y de pago de impuestos únicamente. ¿Qué tiene como repercusión, si lo queremos ver así, para la persona? Es que no va a ser sujeto o no va a tener derecho a que yo lo registre en el Seguro Social. ¿Por qué? Porque entendemos que es un, reitero, es un profesionista independiente en donde yo no soy su patrón. Yo soy un cliente más de esa persona. Entonces, para que una persona califique, Aurelio, en esa figura de asimilada a salarios, yo tengo que tener muy claro, uno, que yo no voy a ser su patrón, que yo no le puedo dar órdenes, o sea, yo le puedo dar una tarea o le puedo dar o le puedo pedir que me preste un servicio, esa es la palabra correcta,
¿Sabes qué? Ocupo que desarrolles, no sé, voy a poner ejemplo. Ocupo que desarrolles una página web, ¿no? Entonces ya la desarrolla, la termina y ya, eso termina, ahí termina su función. Para que una persona pueda ser contratada como asimilados, tengo que darle una función que tenga un inicio y un fin. Y nada más puede ser una. ¿Qué pasa si le empiezo a dar más actividades? De que, bueno, ahora hazme esto, y ahora hazme esto, y ahora hazme estas 5 cosas, y lo tengo ahí 1 año, 2, 3, 4 años. Lo que puede pasar es que el instituto te diga, oye, entonces es tu trabajador, es tu empleado. ¿Por qué? Porque está subordinado a ti. Tal vez no lo tienes registrado en el instituto, pero le estás pagando constantemente cada mes o cada quincena, em, y aparte recibe órdenes tuyas. Entonces ahí ya no se entiende que es independiente, está dependiente de ti como empresa, como patrón. Entonces ahí te va a decir el instituto, pues me quisiste ver la cara, lo quisiste contratar con esta figura fiscal de asimilados para no pagarme impuesto de seguridad social. La persona no tiene derechos laborales porque pues no lo registraste y tú estás beneficiando porque pagas menos. Entonces ahí te van a poner también una multa. Entonces es muy importante que cuando contratemos a una persona como asimilados a salarios, reitero, tengamos presente que no va a estar subordinada a ti, uno, o sea, que tú no vas a ser su dueño o su jefe más bien. Dos, que la función que vaya a desarrollar, reitero, tenga un inicio y tenga un fin. Y yo recomiendo, esto ya no van a encontrar en la ley, pero yo recomiendo que asimilados a salarios no los contraten por más de 6 meses. Podría ser más, pero yo recomiendo que no, porque es donde se presta a entender que es más tu empleado que un prestador independiente de servicios, porque justamente el asimilados debería ser eso, un prestador de servicios independiente. Y cuando se empieza a perder esa independencia, empezamos a caer en la figura del asalariado o del empleado. Y ahí es donde podemos ponernos en riesgo, para que tengas cuidado por ahí, Aurelio, y en general todos. Cuando contraten a alguien por asimilados a salarios, reitero, no se paga seguridad social, pero tenemos que entender que la persona va a ser un prestador de servicio, no un empleado. Si lo queremos tratar como empleado, si le queremos poner un horario de entrada y de salida, si le queremos decir que tiene un horario de comida de 1 a 2, si le queremos decir que trabaja los sábados, oye, no te hagas menso, perdón por la palabra, pero pues no nos hagamos, es un empleado, no es independiente, o sea, no es un prestador independiente, lo estás tratando como un empleado, por ende tu responsabilidad y tu obligación como organización y como patrón es irte a dar al instituto, meterlo al instituto, registrarlo y pagar los impuestos o las aportaciones de seguridad social correspondientes. Entonces tengan cuidado con eso, por favor. Y seamos también consistentes. O sea, nos jactamos mucho de que somos, ay, casi me caigo, em, de que somos personas o entidades que buscan el bien de la sociedad, pero a nivel interno tenemos este tipo de prácticas que vulneran completamente los derechos laborales, individuales y laborales de las personas. Entonces hay que ser consistentes también con esa dinámica a nivel organizaciones. Muy bien. Déjenme ver si esta es la última. Sí. Ok. La última parte de este cumplimiento general legal es algo redundante también, pero pues entra, que es desarrollar las actividades conforme al objeto social o al giro. ¿Qué es esto? No es otra cosa más que decir, si yo en mis estatutos, por un lado, yo tengo que voy a ser una organización asistencial o una organización ecológica, no va a hacer sentido que el día de mañana yo me ponga a hacer algo que no tenga relación con esto. Suponiendo que soy ecológica, no tiene sentido que yo me ponga a dar becas para estudiar en universidades a menores, ¿no? Entonces, esta obligación lo que representa, o este punto específico es que igual sean consistentes con lo que tenemos en los estatutos a lo que hacemos, o vinculado con lo que hacemos. Porque donde nos salgamos de esa línea es donde se empieza a perder la noción de para qué nos constituimos. O igual otro ejemplo que les puedo poner, oye, yo tengo en mis estatutos que voy a ser una organización sin fin de lucro y me pongo a hacer actividades lucrativas, caemos en lo mismo. Digo, de entrada estamos en una actividad prohibida como las que vimos ahorita al inicio, y dos, estamos yendo en contra del objeto social o del giro por el cual me constituí. Entonces, seamos consistentes. Si tenemos en mis estatutos algo, hagámoslo. Y ojo, sus estatutos no están tallados en piedra o su objeto social no está tallado en piedra. Se puede ampliar, se puede modificar, pero es importante hacerlo siguiendo las reglas y los requisitos que establece tanto la legislación de la donataria o de asociaciones sociales o asociaciones civiles,
como la legislación fiscal, porque donde incumplamos alguna de las dos, pues estaremos errando o estaremos llevando a cabo actividades pues de manera errónea. Entonces tengan cuidado con estos puntitos. Y creo que nosotros cerramos esta parte de cumplimiento general de carácter legal. Reitero que le aplica a todos, no únicamente a donatarias. Después, bajo esa misma lógica de cumplimiento general, tenemos ahora el fiscal que nos va a aplicar igual a todos. Y aquí es importante sí puntualizar, reitero, que no porque seamos donatarias y tengamos que presentar otras 20 obligaciones, no tenemos, o sea, tenemos que también cumplir esto. Esto cumplimiento general que le aplica a todos, porque he escuchado algunas que dicen, eso es donatario, eso no me aplica. Le aplica a todos, por eso es general. Empezando por algo tan sencillo como tu RFC. Todos al momento de constituirnos como donatarias o como entidades, personas morales, tenemos la obligación de ir al SAT y sacar un RFC, sacar un registro federal de contribuyentes. Aquí la obligación radica, uno, en que lo tengamos y dos, en que lo mantengamos vigente. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad que te cancelen tu RFC y eso va a tener como implicación que te obliguen a cerrar o a liquidarte. Entonces, es importante de entrada no cometer delitos fiscales, porque esos son los que te dan un pase directo que te cancelen tu RFC. Dos, mantener tu cumplimiento de obligaciones en orden, específicamente fiscales, pero en orden, porque igual si incumplimos alguna obligación y somos una organización que están multando a cada rato, va a llegar un punto en que la autoridad va a decir, oye, pues ya no tiene ni caso que te siga multando, mejor te quito la posibilidad de seguir existiendo u operando, te voy a cancelar tu RFC y te voy a obligar a liquidarte. Entonces, un punto importante como donataria, por un lado, y por otro lado, como organización, persona moral, es que tengamos el RFC vigente. Y específicamente con donatarias, si llegamos a caer en alguna revocación o alguna cancelación de RFC, automáticamente la donataria se cancela o nos quitan la donataria. Entonces, es un punto que aunque parece sencillo y está muy amplio, está muy difícil que nos cancelen el RFC, puede pasar. Por eso lo pongo hasta arriba y como primera obligación. Después, otro puntito igual que pasa desapercibido y pasa desapercibido para muchas, no para pocas. El tema del buzón tributario, el buzón fiscal. Oigan, entiendo que muchas tenemos o tienen, vamos a decir tenemos como sector, delegamos más bien la función fiscal, la función contable a un contador, a un abogado. Pero es importante que nosotros como donatarias, como la persona moral en la que formamos parte, entendamos que el buzón fiscal no es del contador y no es del abogado, es de la organización, es de la donataria. Y si el día de mañana no se revisa alguna notificación, algún requerimiento y no se atiende, puede tener repercusiones para el mantenimiento o para la renovación de la donataria. Entonces, aquí lo que recomendamos nosotros es que aunque ustedes tengan un contador o alguien que les ayuda con la parte contable o legal, o inclusive un departamento interno que lo haga, este tema del buzón tributario, de su monitoreo, sea una función mancomunada o una función compartida, que más de una persona lo pueda estar revisando. Porque puede ser que solo revisa una, se le pueda pasar algo. Oye, ¿sabes qué? Un día que yo estuve de vacaciones, que yo estuve enfermo, llegó una notificación, un requerimiento, nunca lo vi, nadie lo abrió y resulta que era una multa. Y si no se pagaba en 3 días, ibas, el día de mañana se cobraba el triple. Entonces, tengan mucho cuidado con esta obligación. Todos la tenemos que tener de entrada vigente o activo el buzón tributario. Se activa dando de alto un teléfono y un correo. Una vez que ya activo, reitero, es importante vigilarlo o monitorearlo. Nosotros lo que hacemos acá en Contemos Juntos es vigilar al menos una vez por semana. Y suena más complicado de lo que es, porque ustedes pueden dar de alta un correo electrónico y a ese correo electrónico van a llegar las notificaciones del buzón tributario. Entonces no ocupan ni siquiera que meterse al portal del SAT cada vez. Pueden dar de alta un correo y revisar ese correo. Entonces es importante, si no dan de alta ningún medio de contacto, pues nunca les va a llegar nada. Em, y por aquí presenta Aurelio. Además, es más seguro revisar el buzón fiscal porque ha pasado que llegan correos apócrifos supuestamente del SAT, pero son fraudulentos. Sí, es correcto. Digo, este tema del correo electrónico, pues sí te ayuda, pero también es tener noción y criterio, porque hay muchas, mira, en México hay de todos. Va a haber gente que se va a querer aprovechar. Y hay unos que encontraron la manera de aprovecharse mandando correos falsos en nombre del SAT diciendo que les debes dinero. Y ahí es donde tú tienes que tener un poquito de conciencia, de noción y ser observador para ver, porque generalmente te dicen en el correo, oye, pues para cumplir
tienes que pagar tanta cantidad a esta cuenta. Ves la cuenta y ves que está a nombre de una persona física. Oye, por un poquito de sentido común tendría que hacerte ruido que estés viendo una cuenta de persona física y no de la autoridad. O inclusive puede ser que en el correo te pongan que viene a nombre del SAT, pero cuando en el portal bancario tú das de alta al beneficiario, ahí te va a decir quién es. Entonces, si ves que también es una persona física, oye, pues no transfieras nada. También es tener un poquito de sentido común en esas cuestiones y tener cuidado, porque, reitero, hoy en día ya hay muchas maneras de que nos pueden estafar y las donatarias no estamos exentas de ello. Entonces, si bien, como comenta Aurelio, tu vía más segura es revisar tu buzón tributario directamente, te digo, puedes dar de alta un correo, nada más pues es también tener estas precauciones para que no vayas a caer en algún fraude de los que cometen. Muy bien, continuamos. Siguiente obligación, de carácter general, es algo que también ya deberíamos de tener, ya deberíamos de conocer, pero a veces hemos encontrado algunas que no lo tienen, que es la parte de la contabilidad. La obligación específica es mantener y enviar una contabilidad electrónica. ¿Qué es esto? ¿Por qué mantener y por qué enviar? Mantener es llevar un registro de todas las operaciones de ingresos y de gastos de la organización. Esto en un sistema autorizado por el SAT, que puede ser, por ejemplo, un Compact, un sistema contable, un sistema que esté habilitado para llevar una contabilidad electrónica. No contabilidad en libros físicos, o ya no se usa tanto. Bueno, creo que se usa en algunas ocasiones, pero en donatarias te dice la autoridad que es electrónica. ¿Por qué? Porque la otra parte de la obligación es que la tienes que mandar y se manda en un formato digital. Entonces, si la tenemos en papel o el contador lo lleva en libros contables físicos, híjole, pues va a ser doble trabajo porque aparte va a tener que capturarlo en el sistema contable para generar el archivo que te pide Hacienda. Entonces, aquí es importante, voy a puntualizar una observación, que existen organizaciones que llevan su contabilidad, que mantienen su contabilidad, su registro de operaciones de ingresos y gastos, pero no le envían. Me tocó el caso de un contador que nos decía, oye, es que, pues sí la llevamos y ya cumplimos. Y yo, ¿la envías? Y me pregunta, oye, ¿cómo que la envío? Y yo, pues sí, o sea, cada mes tú tendrás que estar mandando las operaciones del mes anterior. Lo hacen, me dice, no, no lo sabía. Entonces, para que ellos no sepan, la contabilidad se tiene que llevar por un lado y por otro lado se tiene que mandar de manera mensual. ¿De qué manera mensual? Voy a poner el siguiente ejemplo. Ahorita estamos cerrando, casi cerrar julio. Estamos a una semana de cerrar julio. Em, Todas las operaciones que pasaron en julio de ingresos y gastos, te va a dar la autoridad a ti el plazo de 2 meses para terminar de capturarlas. Entonces, toda la información de julio yo voy a tener todavía hasta el mes de septiembre para poder mandarlas. Hay cuidado, tengamos un micrófono prendido. Tengan cuidado. Entonces, reitero, la contabilidad también se envía. No es únicamente mantenerla, se tiene que enviar a la autoridad y se tiene que enviar de manera mensual. No anual, digo, se podría hacer anual, pero lo recomendable y por disposición fiscal es que sea mensual. Y digo que se podría hacer anual porque pues te puedes autocorregir antes de que la autoridad se dé cuenta. Pero si la autoridad se da cuenta y te lo requiere, ahí ya podemos entrar en la imposición de una multa. ¿Por qué? Porque no mandamos la contabilidad. Entonces, idealmente se envía de manera mensual para que tengan cuidado. Em, Pregunta Aurelio que si nunca se ha llevado o si nunca se ha enviado, se tendría que presentar desde hace cuánto tiempo, al menos 5 años para atrás, de hoy para atrás 5 años, Aurelio. Así nunca se ha mandado, es generar los archivos de la contabilidad de los años anteriores hasta por 5 años, que es lo que te puede revisar la autoridad, para que tengas por ahí cuidado. Muy bien. Siguiente puntito, algo igual, ya muy general, no voy a andar tanto en este punto, que es la presentación de declaraciones mensuales y anuales. Yo aquí puede entrar la presentación de la declaración anual, que es una obligación de todas las organizaciones morales o donatarias. Acuérdense que con donatarias específicamente, la declaración anual se presenta a más tardar el 15 de febrero. No tenemos ni siquiera todo el mes para presentarla. Y ahorita ya estamos en julio, ya pasó. Pero hubo organizaciones que todavía nos preguntan, oye, es que me pusieron una multa porque sí presenté la declaración anual. Y yo, ok, ¿cuándo la presentaste? Ah, pues a finales de abril o a finales de marzo, porque es cuando lo presentan las personas morales. La respuesta es que, oye, no. Las donatarias tienen la obligación de presentarla antes del 15 de febrero. Si lo presentas un día después, tienes creo que una multa de 8,000 pesos ya asegurada que tienes que pagar. Entonces tengan cuidado. Y con las mensuales, aquí va a depender mucho, porque, por ejemplo, las donatarias autorizadas por regla general no pagan ISR y no
sí, idealmente no pagan ISR, que es como la declaración mensual más común en las empresas, que cada mes tienen que reportar los ingresos que percibieron para determinar el ISR que tienen que pagar. Como las donatarias no pagan ISR, existen declaraciones mensuales que no estamos obligados a presentar. ¿Cuáles sí estamos obligados? Por ejemplo, si tenemos trabajadores. Si tenemos trabajadores, nosotros como organización estamos obligados a retenerles los impuestos correspondientes. Y esa retención es, oye, empleado, si tú ganas 1,000 pesos, te tengo que retener, voy a poner ejemplo, 15 pesos de impuesto sobre la renta. Y yo, empresa o yo, organización donataria, se lo tengo que dar al SAT. Entonces, existe una declaración mensual de retenciones por sueldos y salarios, que reitero, si yo tengo empleados, tendría que estar mandando mes con mes. Entonces tengan cuidado, si no se hace, yo esperaría que sí. Si no se hace, es voltearnos con el contador y decirle, oye, si mandamos esto, si no, hay que corregirnos. Y aquí va a aplicar igual que lo que puso Aurelio. Si identifique que nunca lo ha mandado, idealmente corrígete de hoy para atrás 5 años, que es lo que la autoridad tiene de facultad para revisarte, si no es que ya te revisó. Entonces tengan por ahí cuidado con eso. No sé si hasta quedamos bien. Vamos bien en tiempo también. Muy bien. Siguiente puntito. Emitir y recabar facturas. Oye, otro punto súper. Vaya, yo creo que todos sabemos que existe, pero a veces no le damos la importancia que requiere y a veces no lo hacemos. Emitir y recabar facturas. ¿Por qué? Por tus ingresos y por tus gastos, obviamente. Em, Pasa mucho con donatarias que tienen operaciones, perdónenme, en zonas en donde es difícil acceder a internet, que llevan a cabo compras donde te dicen, oye, pues es que no puede recabar la factura, porque literalmente no tenían internet para emitírmela. O, ¿sabes qué? Yo donataria, pues donde estaba, me dieron un donativo, pero como no tenía internet, pues no le hice la factura tampoco yo a ellos, la de donativos. Y ahí sí te puede complicar mucho, porque la autoridad te dice, oye, si tú tienes un ingreso que no esté facturado o tienes un gasto por el cual no tienes el comprobante fiscal, de entrada el ingreso se va a considerar como un ingreso acumulable, por el cual tú vas a tener que pagar impuestos. Y si es un gasto, se va a considerar como un gasto no deducible. Igual la multa o la penalización más que multa es que vas a tener que pagar impuestos por el gasto. En el caso de los ingresos es a la tasa del 30% por gastos no reportados con comprobante fiscal. Y para tema de gastos no deducibles es a la tasa del 35%. Entonces, si te compraste algo y no tienes la factura, de entrada tendrás que estar considerando pagarle a la autoridad un 35% de impuestos de ese bien. Entonces, tengan mucho cuidado con el tema de las facturas. Es emitirlas y recabarlas. Y específicamente con la emisión es hacerlo correctamente. Más adelante vamos a ver como otro puntito específico de cumplimiento para donatarias, en donde esto entra como importante o toma relevancia, pero pues sí es importante que las emitamos correctamente, según el tipo de operación que estamos llevando a cabo. No es lo mismo hablar de un donativo que hablar de una venta o de una cuota de recuperación. Y más adelante vamos a ver por qué no. Em, a ver, que nos faltan 2 puntitos, 3 puntitos, ok. Siguiente puntito, prevención del lavado de dinero. Igual, es un punto que no únicamente le aplica a las donatarias, le aplica a muchas empresas o personas morales en México. A nosotros donatarias nos aplica específicamente. ¿Por qué? Porque recibimos donativos. La recepción de donativos se considera como una actividad vulnerable a través de la cual el crimen organizado puede lavar dinero, puede lavar recursos. Entonces es importante que nosotros entendamos que puede pasar y llevemos a cabo las acciones correspondientes para prevenirlo. ¿Cuáles son las acciones correspondientes? Igual no voy a ahondar mucho en ello, pero de entrada es saber que si recibo donativos, al menos creo que para este año, por cantidades igual o mayores a 178,000 pesos, 180,000 pesos, tengo que saber quién me está dando el donativo. ¿De qué forma? Le voy a pedir un expediente con sus documentos y que me firme un par de formatos donde me está asegurando que el dinero viene de fuentes, ¿cómo se dice? De fuentes lícitas, y que esa persona el día de mañana, si pasa algo, pues le voy a dar a la autoridad sus documentos o lo voy a reportar con la autoridad con los documentos que me está dando. Eso es un ejemplo muy, muy sencillo de cómo funciona esta materia de prevención del lavado de dinero o cómo funcionan las obligaciones en esta materia. Ya ocuparemos un curso específico para ver todas las obligaciones que tenemos en este punto. Pero a grosso modo, prevención del lavado de dinero es saber que el dinero que estoy recibiendo por donativos, ¿de dónde viene?
y si viene de un fin lícito o no. Si viene de un fin ilícito, de actividades delictivas, la solución directa es no lo recibo. Oye, es que, me quieren donar 50 millones de pesos. Oye, pues te podrán donar 100. Pero si viene del crimen organizado, te lo quiere donar el Chapo Guzmán, no lo recibas. ¿Por qué? Porque el día de mañana te pueden a ti establecer también una vinculación o una participación en la comisión del delito. Y te pueden tanto multar a los representantes de la organización. También existe la pena privativa de libertad, la cárcel para los representantes y al final también el cierre de la organización. Yo sin considerar el tema de multas, pero también el cierre por participar en la comisión de este tipo de delitos. Después, dos puntitos que voy a abrir rápido o que voy a abrir a la par los últimos dos, porque se relacionan un poco. Uno es la identificación de beneficiarios controladores, que es una obligación que ya tiene ratito, creo que desde el 22 que surgió. Y creo que aún hoy en día existen organizaciones que no entienden todavía cuál es el alcance de ello, o que no nos queda todavía claro qué es, o qué es un beneficiario controlador, o qué tengo que identificar. Específicamente un beneficiario controlador, con las donatarias se va a considerar o va a ser aquella persona que se considere como el administrador único, el consejo directivo, es un punto 2, o punto 3, a los asociados. ¿Y por qué lo pongo en ese orden? Porque existe manera o existen situaciones en las que, por ejemplo, los asociados de la organización son a su vez los miembros del consejo directivo, son los mismos. Entonces se recomienda de entrada que identifiques a los asociados. Y lo dije al final, una disculpa, me confundí, pero de entrada que tus beneficios controladores van a ser tus asociados. Así tengas uno, perdón, así tengas dos o tengas 20, son los asociados, los que conforman la asamblea de asociados, los que el día de mañana cuando se sientan a tomar decisiones ante, vaya, en la asamblea, su decisión se protocoliza en un documento, se lleva ante un notario y pues ya tiene efecto inmediato con la organización, ¿no? Son aquellos que pueden quitar poderes, que pueden dar poderes, que pueden quitar representantes, que pueden, perdonen, que pueden modificar estatutos, que pueden decidir qué hacer con los bienes de la organización. Vaya, que tienen poderes, por ejemplo, de dominio para vender bienes inmuebles o de venta o apertura, perdón, de cuentas bancarias. Entonces, en las donatarias específicamente, porque con empresas es diferente, pero con donatarias, el primer escalón para identificar quiénes son los beneficiados controladores debería ser tu asamblea de asociados o tus asociados. Después de ahí, si los asociados a su vez son parte del consejo directivo, bueno, pues ya tienes la de ganar. ¿Por qué? Porque ya son los mismos. Si fueran diferentes, yo te diría por ese orden de prioridad, primero identifica la asamblea de asociados. Si no existe o si consideran que internamente tiene más poder o tiene más decisión el consejo directivo, y ese va a ser el punto importante para identificar quién es el organizador controlador, el que tenga el poder. Si tiene más poder el consejo directivo que un asociado, entonces te vas a ir con el consejo directivo. Al final lo que busca es que tú identifiques aquella persona o grupo de personas que tienen el control de la organización, que pueden decidir qué se hace y cómo se hace. Entonces tengan cuidado, puede ser una persona, puede ser otra, en función del poder que tenga, ¿va? Y digo poder, ojo, no como poder te dio un poder de pleitos y cobranzas, sino poder a un nivel un poquito más general. O sea, que su decisión tenga una injerencia en toda la estructura, o que su decisión sea la definitiva o la absoluta, que nadie pueda llevarla en contra. Y les digo que iba a ligar este punto al último, que es la activación de asociados y representantes legales, trámite 295. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que estar reportando a la autoridad, al SAT, cómo está en determinado momento nuestra estructura de control, nuestro consejo directivo y de asociados. Entonces, ese es un trámite que se presenta en línea. Todo esto, la mayoría es en línea. No creo que todo es en línea, de hecho. Tenemos que decirle al SAT, oye, ¿sabes qué? Hace un mes llevé a cabo una asamblea donde dimos de baja 2 asociados y dimos de alta uno nuevo y un representante legal también. Entonces, ese cambio se tiene que avisar al SAT. Le tenemos que decir, actualmente, hoy 22, creo que estamos, ¿sí? 22 de julio, mi estructura accionaria o mi estructura, perdón, de asociados y de consejo directivo está así. Estos son las 5 personas que forman parte del consejo directivo y esta persona es mi representante legal. Tenemos que subir identificaciones de ellos y el acta o poder donde venga su nombramiento. Entonces, este es un trámite, es meramente como tal un trámite que tenemos que cumplir y lo presento aquí porque
es un trámite que se presentaba antes o que se subía antes a través de algo llamado buzón tributario o un trámite de aclaración. Pero hoy en día, exactamente hace un año y medio, se modificó la dinámica de presentación del trámite y ahora es a través de una plataforma, de un sistemita que el SAT por ahí dio de alta. Entonces, es algo que tenemos que estar mandando constantemente en función de los cambios que tengamos. Si hoy, no sé, si mi consejo directivo de hoy es el mismo de hace 5 años, bueno, ahí no tengo que presentar nada nuevo. Pero si sí lo cambio o cambio representantes legales, yo tendré que estar mandando esa actualización a través de este trámite 295. Entonces, para que tengan por ahí noción de que se tiene que presentar. Muy bien. Aquí voy a poner dos puntitos súper rápidos. El tema del IVA o el tema del IVA para donatarias. Y lo ligo con el tema de las facturas. ¿Por qué? Porque las donatarias no estamos obligadas a cobrar IVA. Y digo cobrar, ojo, no a pagarlo, porque nosotros sí lo tendríamos que pagar. O sea, cuando ustedes van a comprar algún producto a la tienda y les cobran el IVA, ahí sí tienen que pagarlo porque es parte del ticket. Pero cuando ustedes den un servicio, enajenen algún bien o arrenden algún bien también, o sea, den arrendamientos, den rentas, ustedes no están obligados, están exentos de cobrar el IVA. ¿Qué quiere decir esto? De entrada, que su servicio o producto va a ser un poquito más barato y dos, que no tengan que incluir este concepto en la factura. Vaya, su factura al final va a salir, el precio que ustedes definan, ese va a ser el precio final. No se va a tener que cargar el 16% de IVA. Entonces, tengan cuidado aquí también, porque nos ha pasado el caso con empresas a las que reciben servicios de donatarias que les exigen de que, oye, ponle el IVA. No podemos, estamos exentos. De hecho, me sale contraproducente a mi donataria ponerle que sí, porque se me van a aumentar mis obligaciones fiscales. Si ya de por sí tenemos muchas, se van a aumentar. Entonces, si dan un servicio o rentan o enajenan un bien, ustedes como donatarias, la respuesta es que no tienen que cargar el IVA, están exentas de cargarlo, están exentas de incluir el IVA en su factura. Mm, Pregunta Aurelio, el concepto de no objeto de IVA no aplicará en ningún caso para donatarias, ¿verdad? Sí. eh, es algo un poquito más técnico, pero hablando de IVA, ustedes pudieran no pagarlo, y lo voy a plantear así, pudieran no pagarlo, pero el por qué no lo paguen puede ser por una de dos razones. Una, porque el producto o el servicio no sea objeto de IVA, o la otra, porque esté exento. Al final el tratamiento es el mismo, es que vas a pagar 0 pesos de IVA o vas a cargar 0 pesos de IVA, pero el por qué es diferente. Ejemplo, de hablando de algo que no es objeto de IVA, los donativos. El otorgamiento de un donativo, te dice la autoridad, si bien se puede entender, pues como es otorgamiento, es una enajenación o esa transferencia de un bien, em, no se considera que tiene un fin comercial. Entonces, de entrada, el donativo no es objeto de IVA, porque el IVA va a gravar las operaciones comerciales, las operaciones de comercio. Entonces, una actividad no objeto de IVA es el otorgamiento de donativos. Después, una actividad que sí debería estar sujeto de IVA, pero está exenta, es lo que dijimos en la lámina. Oye, cuando yo como donataria doy un servicio, por ejemplo, si doy un servicio médico, no, médico no, creo que médico está más fácil, pero un servicio de plantación de árboles, lo voy a plantear así. Oye, es diferente si lo doy yo donataria a si lo da un privado. Porque si lo doy yo donataria, yo estoy exento por ley de que mis servicios no generen IVA. Si lo del privado, él sí tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una actividad, es un servicio que generalmente sí tiene IVA, o sí se le debería cargar el IVA, pero como lo estoy dando yo donataria, está exenta, entonces voy a ponerle que está exenta. Y estos dos tratamientos que acabo de decir, que digo ya es un poquito más técnico, en la factura se tienen que reflejar. Es diferente cómo se refleja en la factura uno y cómo se refleja otro. Para esto, pues hay una guía que emite el SAT de cómo emitir facturas correctamente. Y bueno, pasamos a la última parte de esto general, ya para pasar a la última, que son los cumplimientos de donataria. Puntos clave, decía ahorita de la reforma del lavado de dinero. Voy un poquito más rápido, no, reitero, solo voy a mencionarlos, no voy a ahondar tanto en ellos. Ya eventualmente daremos una plática ya únicamente de lavado de dinero para ahondar en cada uno de estos. Pero hace poquito, y creo que fue el pasado 16 de julio justamente, que entró y se publicó la reforma en materia de lavado de dinero, de la ley de lavado de dinero. Esta reforma trajo, dentro de más cambios, estos 5 puntitos que nos van a tener que impactar o nos impactan a nosotros como donatarias. El primero, ampliación de términos y conceptos. ¿Qué es esto? Lo que buscó la autoridad en esta reforma es
tratar de quitar en la mayor cantidad o en la mayor, vaya, tratar de eliminar las ambigüedades, perdónenme, que se presentaban en la ley anterior. ¿A través de qué? De ser más claro, de definir términos y conceptos que antes no venían definidos. Entonces, si antes es un ejemplo, no se definía qué era un Zoom, o sea, qué es Zoom, ahorita vas a encontrar en la ley y es un ejemplo, ¿eh? Zoom es una plataforma a través de la cual puedes llevar a cabo sesiones o webinars, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, lo que buscan es quitar ambigüedades o quitar puntos que estén ambiguos a través de la definición de ellos en la ley. Después, se amplía el término de resguardo de la información. Por regla general, sabíamos nosotros como donatarias o como personas morales que la autoridad tiene hasta 5 años para revisarte, que es lo que estuvimos diciendo todo el curso hasta ahorita, ¿no? Pero ampliaron justamente la ley de lavado de dinero para decirte que en materia de lavado de dinero, la autoridad va a tener 10 años o tú tienes la obligación más bien de resguardar toda la información relacionada a las operaciones hasta por 10 años, ya no por 5. Se amplía mucho el plazo. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba? Oye, pues eran 5 años, pasa el año 5, borró todo. Puede ser que en alguno de esos años sí cometa algún delito en materia de lavado de dinero, pero como ya se borró, pues la autoridad nunca se va a enterar. Entonces, aparentemente es una inferencia, no estoy seguro, pero la autoridad se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? Va, si quieren seguir haciendo eso, vamos a ampliar el plazo de 5 años a 10. Entonces vamos a tener nosotros 10 años para poder revisarlos todavía. Y ellos van a tener la obligación en su defecto de tener que resguardar toda esa información hasta por 10 años, ya no por 5. Después, otra obligación que se amplió es que tenemos que llevar a cabo nosotros como organizaciones, como donatarias, una evaluación con enfoque basado en riesgos. ¿Qué es esto? No es otra cosa más que un examen, si lo quieren ver así, para determinar cuáles son los riesgos que yo tengo como organización al llevar a cabo cierta actividad susceptible para que se lave dinero. Específicamente nosotros como donatarias va a ser la recepción de donativos. Esa evaluación va a tener que determinar en función de mi operación qué riesgos puedo tener yo al momento de recibir donativos. Oye, puede ser que si yo tengo mi operación en estados de la República que tienen una presencia más alta del crimen organizado, el riesgo va a ser pues que más personas del crimen organizado se me quieran acercar para lavar dinero. Es un ejemplo muy, muy general, pero con ese enfoque va esta evaluación basada en riesgos. Que sepamos, en función de mi operación y de mi actividad de riesgo, recepción de donativos, qué riesgos tengo para poder mitigarlos, para poder identificarlos uno y después tratar de mitigarlos en la medida de lo posible. Después, de la mano de lo de arriba, te van a, o nos pusieron otra obligación en la cual tenemos que llevar a cabo nosotros una auditoría interna o externa, si tenemos un privado, pero idealmente interna, para validar que estemos llevando a cabo o que estemos cumpliendo con estos puntos de la ley de lavado de dinero, que estemos cumpliendo en general con las obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero. Y en caso de que no, pues ver, aplicar las acciones correctivas para así hacerlo. Y por último, se establece la obligación adicional de que tenemos que capacitar ahora sí de manera obligatoria, antes era opcional, ahorita ya es obligatoria, a mis representantes legales, a mis asociados que estén involucrados en el tema del lavado de dinero, a mi personal operativo o representantes legales, si es que lo repetí, cualquier persona que tenga de alguna manera una relación en la actividad de recibir donativos, en la recepción del donativo, que tenga alguna vinculación o alguna actividad o rol tiene que estar informado de cuáles son las obligaciones, cuáles son los riesgos de llevar a cabo la operación y cuáles son las acciones que se tienen que implementar para evitar esos riesgos. Entonces, aquí ya no va a ser válido que tú digas, ah, es que, no sé, tengo al procurador de fondos, que es procurador, él no tendría por qué conocer esto, lo tiene que conocer el contador. Aquí te dice la ley, no. Si el procurador de fondos es el que se encarga de ir a tocar puertas a las diferentes personas para procurar donativos, él con mayor razón tendría que estar enterado de cuáles son las obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero para que no le vaya a tocar la puerta a un narcotraficante o a un criminal a pedirle dinero. Para que él tenga también las herramientas y los puntos y los factores para poder identificar situaciones de riesgo y poder evitarlas o poder prevenirlas en su defecto, ¿va? Entonces, esto a grosso modo son algunas de las principales cambios que tuvo la ley. Digo, tenemos más obligaciones. Aquí nada más les presenté cuáles son las modificaciones o las reformas que hubo que ampliaron esas obligaciones en materia de lavado de dinero. Aquí les dejo, les voy a compartir la presentación y aquí les dejo el enlace para consultar la reforma. Pero, pues sí, en tema de lavado de dinero tenemos, es un punto mucho más amplio que nada más esto. O sea, aquí nada más son como nuevos cambios que hubo. Eh,
Bueno, vamos a pasar ya a la última parte, que son las obligaciones, y mover un poquito más rápido, una disculpa, porque ya estamos sobre el tiempo. Obligaciones específicas que tenemos las donatarias para mantener o para cumplir con este marco normativo. Y aquí las dividí yo, porque ambas son de donataria específicamente, pero las dividí en dos secciones. Tenemos del lado izquierdo a las obligaciones de renovación y el lado derecho obligaciones para evitar la revocación de la donataria, que no es lo mismo. La renovación es, aquellos que no sepan, la donataria no tiene una vigencia indeterminada. Está vigente por un plazo anual, o sea, cada año se tiene que renovar la donataria. Lo bonito de todo esto es que ustedes no tienen que hacer nada más que cumplir con sus obligaciones fiscales para que se renueve. O sea, no tienen que presentar cada año un nuevo trámite para que le renueven la donataria. Mientras cumplan, la autoridad va a validar que cumplan los puntitos o que cumplan sus obligaciones fiscales. Y si cumplieron con todo y están todo en verde, les va a renovar la donataria para otro año. Ahí se va a ir cada año. Entonces, esto de renovación va enfocado a ello. De entrada tenemos la presentación de declaraciones anuales. Por ejemplo, eh, tenemos la informativa de transparencia, que es de las principales como donatarias, y la declaración anual. Esas son las dos obligaciones en materia de declaraciones que tenemos que tener más presentes como donatarias. Una se presenta, la anual en febrero, 15 de febrero, y la de transparencia tenemos todo el mes de mayo, que ya pasaron, si se dan cuenta estamos ya en julio, ya para este punto tuvimos que haberlas presentado. Pero son obligaciones que no se nos tienen que pasar, porque si no las presentamos, caemos directamente en esto de que, no lo presentaste, no te va a renovar la donataria y el siguiente año vas a salir revocada. Otro puntito que igual ya tocamos, el no contar con estatus cancelado en el RFC, que es lo que les decía al principio de las obligaciones. Oye, que tu RFC esté vigente. Si no está vigente, la autoridad no te va a renovar la donataria. Después, algo que también debería ser muy lógico o muy evidente, que es no incurrir en delitos fiscales. Oye, donataria, pues algo sencillo, no laves dinero o no emitas facturas falsas, porque ambos son considerados delitos fiscales. Entonces, si se te encuentra que participaste en la comisión de delito fiscal, aparte de la multa que te pueden llegar a imponer y de la sanción al personal directivo, no te van a robar la donataria. Y reitero, es algo que debería ser como muy lógico, pero pues aquí lo tenemos. Después, mantener vigente y actualizada la información y documentos de qué, de la donataria. Oye, mantener vigente tus estatutos. Si tuviste algún cambio o alguien se va a dar de baja o vas a cambiar objeto social, hay que actualizarlo, protocolizarlo y presentarlo ante el SAT o subirlo actualizándoselo al SAT. Oye, tu oficio de acreditación de actividades, el que te va a dar igualdad e inclusión, el que te va a dar el DIF, este tiene una vigencia máxima de 3 años. Y justamente este año se reformó la regla de la miscelánea fiscal que habla justamente de las acreditaciones. Modificó algunas, no todas, pero regla general te dice, oye, la acreditación, reitero, dura máximo 3 años y esa acreditación tiene que decir, o la autoridad me tiene que decir a mi SAT qué es lo que haces. No únicamente que me diga qué es lo que tiene en tu objeto social. Me tiene que decir que, o me tiene que establecer que se cercioró de manera personal, que fue a tus instalaciones a ver qué es lo que haces y redactar qué es lo que haces. Ejemplo, yo tengo en mi acta el desarrollo de actividades asistenciales. Entonces, lo que el SAT espera es que esa autoridad vaya, te revise y diga, sí, hace actividad asistencial, ¿de qué manera? Pues atiende niños, les da de comer, tiene un comedor, o da medicamentos, o da consultas gratuitas. O sea, la autoridad acreditadora tiene que ser muy precisa en la manera en que redacta la operación que tú tienes. Y lo digo porque esto es un punto que estuvo siendo objeto de negaciones o ¿cómo se dice? De requerimientos por la autoridad recientemente, porque las autoridades acreditadoras únicamente te transcribían tu objeto social y no ponían bien qué es lo que hacías. Entonces el SAT, cuando presentabas tú tu nueva carta, te decía, ¿sabes qué está mal? Vuélvela a pedir. ¿Por qué? Porque la autoridad acreditadora no me está diciendo qué es lo que haces. Entonces, volteate con ella y que me diga exactamente qué es lo que haces, no únicamente lo que venga en tu acta, sino de manera presencial física qué haces. Y pues todo eso, reitero, ya lo tenemos bien, hay que actualizarlo, hay que mandárselo al SAT para que actualice nuestro expediente como donatario. Y finalmente, otra obligación de renovación, que va a ser como lo que nos va a abrir el partaguas para el siguiente punto de la derecha, es que no caigamos en las causales de revocación, que son las que tenemos del lado derecho. Obligaciones para evitar la revocación, que a su vez son las causas por las cuales me la pueden quitar.
De entrada, algo que ya vimos y repasamos mucho ahorita es que desarrollemos las actividades conforme a mi fin social autorizado. Lo que ya veíamos, oye, si yo le pido al SAT permiso para hacer una cosa, voy a hacer esa cosa. Si quiero hacer más, me puedo poner en riesgo. Entonces tengan mucho, mucho cuidado. Después, expedir comprobantes fiscales correctamente. Igual, otro puntito que ya más o menos mencionamos, el tema de las facturas. Y aquí es puntual la obligación en que lo hagamos correctamente. Que si recibimos un donativo, lo que yo donataria voy a expedir es un recibo de donativo. Si yo recibo una cuota de recuperación, una aportación para poder participar en un programa, vendo algo, doy un servicio, lo que voy a expedir es una factura, no un recibo de donativo, porque pasa mucho. El contador dice, ah, pues fácil, es una cuota de recuperación, dale una factura de donativo porque está aportando. Si esa persona me está dando el dinero o el recurso para acceder a algún servicio o producto que yo voy a dar, no es un donativo. Se considera una prestación de servicio o una contraprestación. Y si la autoridad detecta eso el día de mañana, te puede que igual revocar la autorización. Por eso aquí el punto no es que expida recibos de donativo o facturas bien, sino comprobantes fiscales correctamente. Y abre comprobantes fiscales en el sentido amplio de que, oye, cualquier comprobante fiscal tiene que seguir sus particularidades en función de cuál sea un recibo de donativo o sea una factura por una venta. Entonces tengan cuidado también con eso. Después, mantener un estatus de cumplimiento fiscal óptimo. Y este es el punto, creo que de los puntos más amplios que la autoridad tiene para poder revocarte. Te dice, oye, yo SAT puedo revisar tu expediente en cualquier momento que yo quiera. Y si en esa revisión yo detecto que estás incumpliendo con alguna obligación, te puedo revocar la autorización o te la voy a revocar. Te voy a requerir y después te la voy a revocar si no me corriges. Entonces tengan cuidado con eso. Y después, dos puntitos que se pueden relacionar. Uno es que la organización como tal esté evitar ser incluido, perdón, en las listas negras del SAT, en las famosas listas negras de bloqueados por el SAT. ¿Cómo puedes caer ahí? Oye, pues directamente por la comisión de un delito fiscal o por no haber respondido o por tener pendiente un crédito fiscal con el SAT. Si caes en alguna de esas listas, es sujeto a que te quiten la autorización. O, en su defecto, si alguno de tus integrantes, de tus miembros de la organización, asociados o representantes legales o consejeros, forman parte de otra donataria a la que le revocaron su autorización por el punto anterior, por estar incluida en listas negras, como existe ese enlace a través de ese miembro, a ti también te la pueden revocar. Entonces, tengan mucho cuidado y esto puede pasar o esto puede hacerse extensivo hasta por 5 años también. O sea, si tenemos un miembro que hace 5 años está en una donataria que la revocaron por el tema de las listas negras, a ti también te pueden revocar como en efecto dominó. Antes era diferente esta dinámica, ahorita está enfocado al tema de listas negras. Y finalmente, tenemos el tema de los ingresos no relacionados. Cuando nosotros nos pongamos o tengamos la dinámica general de empezar a recibir ingresos distintos a donativos o ingresos que no estén vinculados al objeto social por el que pedí autorización, si en algún punto yo llego a recibir más del 50% de los ingresos de mi total, ese es un punto en el que me van a quitar la donataria y aparte de ello, ya no la puedo recuperar. Por todos los anteriores, los representantes para lo de actividades social autorizado, que es el punto uno, del 1 al 5, si lo quieren ver así, son cuestiones que si yo caigo en ella y me revocan, el SAT te va a dar la oportunidad de que te corrijas, de que lleves a cabo alguna corrección y posteriormente volver a pedir la autorización. Pero si caemos en el último, en el punto 6 de recibir ingresos no relacionados por montos igual o mayor al 50%, ahí ya no te van a dar oportunidad de recuperar la donataria. Si caes en eso es completamente una revocación y lo siguiente es que te van a obligar a liquidarte. Entonces tengan mucho cuidado y esto pasa principalmente porque la autoridad de cierta manera siente que le estás llevando la contraria o le mentiste al momento de decirle qué es lo que ibas a hacer. Oye, me dijiste que ibas a hacer una organización sin fin lucrativo y te pusiste a llevar a cabo actividades lucrativas o con un fin comercial. Entonces me mentiste de cierta manera, te aprovechaste de la figura de donataria que no genera impuestos para hacerte un lucro. Entonces por lo mismo ya no te va a dar la oportunidad de que la recuperes. Entonces tengan cuidado con eso.
¿Por qué? Porque sí puede repercutir en ustedes como organizaciones, en la permanencia que puedan tener y en la permanencia de la donataria. ¿Por qué? Porque reitero, en este último punto ya no se puede recuperar. Y creo que con esto cerramos. Déjenme pongo ya nada más este último diagramita, que es lo que veíamos ahorita, que es nada más como voy a decir como un repaso, que si yo como donataria quiero decir o quiero establecer que tengo un cumplimiento fiscal óptimo, de obligaciones fiscales óptimo, voy a incluir o tendría que estar al corriente con mis obligaciones de renovación, con mis obligaciones para evitar la revocación y con mis obligaciones de hacer, que esas de hacer no es otra cosa más que las que vimos al principio de cumplimiento general, tanto legal como fiscal. Si tengo esas tres áreas en verde, si lo quieren ver así, puedo decir con total seguridad y certeza que tengo un cumplimiento fiscal óptimo. Entonces, cierro con la siguiente filmina. Yo ya no es de comentarla, pero es un listado. Le pueden tomar captura de pantalla si quieren. Como quiera, voy a compartir la presentación, donde podemos ver cuáles son algunas de las principales obligaciones que tenemos como donatarias. Algunas de las que vimos ahorita, algunas nuevas que no se mencionaron, pero esto es como una radiografía general de lo que tenemos que tener presente como donataria en el día a día para decir que estamos cumpliendo y para evitar que nos quiten la autorización. Y perdón, ahí se me fui por 10 minutitos más del tiempo, una disculpa, aprecio a aquellos que se quedaron. Y Yure, te cedo el micrófono ya para hacer el cierre, una disculpa ahí por la demora. Que estés No, por pues aquí. muchas gracias a quienes se quedaron y estén pendientes. Les queremos compartir que el próximo 1 de agosto vamos a tener nuestra comunidad de aprendizaje de café fiscal. Les invitamos. Este es un espacio en donde las personas que se encargan de la administración de organizaciones de la sociedad civil pueden venir, charlar sobre los retos que enfrentan día a día, pero también sobre las buenas prácticas que han desarrollado para sus organizaciones y cumplir de esta manera con todas sus obligaciones legales, fiscales y contables, y acompañados de café y de una muy buena charla y que está a cargo de los compañeros de Contemos Juntos, de Alan y el equipo que nos acompaña cada bimestre. Entonces, les invitamos a que se inscriban y que puedan acompañarnos el próximo 1 de agosto. Entonces, les mandamos la información junto con la presentación y el video para que los puedan consultar. Les agradecemos mucho y los esperamos en nuestras siguientes sesiones. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Bye, Dalia.